vamos a hacer una breve introducción a la neurocirugía. Ustedes saben muy bien que este es un curso nuevo. Ustedes ya han llevado la parte de neuroanatomía, la parte de semiología y también en medicina 1 la parte de neurología, todo lo que es diagnóstico y tratamiento. Entonces, ahora vamos a enrumbarnos a otro mundo en el cual la parte del tratamiento neurológico también es la cirugía. Dentro de esto vamos a conocer un poquito de historia, ¿no? Tenemos aquí algunas perlas históricas en las cuales, cómo empieza la neurocirugía a nivel mundial. Bueno, acá tiene una pregunta, ¿no? En la cual dice, ¿cuál es el procedimiento quirúrgico mejor conocido y más antiguo? Son las trepanaciones, ¿no? Esto desde la era neolítica o la etapa neolítica. Allí empiezan las raíces de la neurocirugía. Entonces hubo un interés científico más o menos a finales del siglo XIX en el cual tratan de ver por qué hay cráneos trepanados, ¿no? Principalmente esto en Francia, así como también se dieron en otros países, en otros lugares, ya sea en Europa, Asia, África, ¿no? Ellos trataron de ver cuál era la intención de realizar estas trepanaciones. Posiblemente pudieron ser intenciones terapéuticas, ¿no? Otros propósitos, la posibilidad de magia, etcétera. Entonces, ¿cómo se realiza? No está pasando las diapositivas. ¿No las estoy pasando? No, doctorita, se ha quedado en el título. ¿En el título me he quedado? Sí, doctora. Vamos a ver. ¿Ahora? Sí, doctorita, ¿cómo se realizaron estas cirugías prehistóricas? Dice. ¿Cómo se realizaron? ¿Esta parte no la pasé? No, doctorita. ¿Acá? ¿Pueden ver? Se ha quedado en cuál es el procedimiento quirúrgico mejor conocido y más antiguo, ¿Ya? doctorita. ¿Esta también ya? ¿Ahora sí? ¿Qué dice acá? ¿Se ha quedado en la misma diapositiva? Sí, doctorita. Sí, doctorita. ¿No avanza? No avanza, doctorita. Ya. No avanza, doctora. Ya, vamos a trabajar acá. Esta sí, ¿cierto? Es así, ¿no? Entonces, es como les estaba indicando. Bueno, repetiré, pero esta sí la pueden ver, ¿no? ¿La ven? ¿Sí? Sí, doctora, la que dice cuál es el procedimiento quirúrgico. Ya, el mejor conocido y más antiguo. Estamos indicando que son estas trepanaciones, ¿no? Muy bien, que, bueno, con fines o los propósitos, ¿no? Que fueron terapéuticos o fueron con una posibilidad de magia, porque usted sabe, en la antigüedad todo era casi magia, ¿ya? Muy bien, seguimos. ¿Acá? ¿Sí? ¿Cómo se realizaron estas cirugías prehistóricas? ¿Está bien? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ustedes saben nosotros somos famosos, ¿no? Con nuestras famosas trepanaciones craneanas que se han realizado en la cultura paracas, ¿no? Entonces, estas trepanaciones se han realizado con una piedra afilada. No sabemos, en este caso, en los incas ha sido el famoso tumi. La idea era extirpar la parte del cráneo, como ustedes pueden apreciar acá en la imagen, y de esa manera poder poner la dura mano. Entonces ahí empieza nuestras raíces en el Perú, fueron a través de la cultura paracas. Entonces, ¿por qué se realizan estas trepanaciones tempranas? Acá ustedes pueden apreciar varias propuestas, ¿no? Para aliviar los dolores, por la presencia de movimientos involuntarios, que vienen de las epilepsias focales, por la presencia de fracturas de cráneo que son producidas durante los enfrentamientos, en las batallas, en las guerras que ellos llevaban a cabo, las fracturas deprimidas.
¿no? Entonces, o también, ¿no? Pensar que una persona estaba poseída y hacían el agujero para que, bueno, de acuerdo a la ideología que ellos tenían, ¿no? Para que puedan escapar los demonios. Por eso es que realizaron estas trepanaciones tempranas. Acá tenemos el primer manuscrito quirúrgico, la primera cirugía, ¿no? Fueron realizados por Smith, Edwin Smith. Entonces tenemos acá esta descripción más antigua que viene a ser el papiro de Smith. Es importante porque contiene la primera descripción conocida de las meninges, los surcos cerebrales y las circunvoluciones cerebrales. Esto todavía 4.000 a 500 años antes de Cristo. También los griegos desarrollaron, ¿no? O sabían los griegos sobre la neurocirugía. Tenemos acá como representante a Hipócrates, en los años de 460 a 370 años antes de Cristo. Ustedes saben que Hipócrates es conocido como el padre de la medicina occidental. Entonces, ¿qué hizo él? Ha sido el primero en escribir sobre la relación entre las lesiones de la cabeza y los síntomas o los signos contralaterales, ¿no? Ahora empezamos con la historia, cómo empieza la sutura de los nervios periféricos. En este caso se le atribuye a Guido Lanfranchi de Milán. Él es italiano. Publica un libro en 1296, ¿no? Titulado La cirugía magna, también la cirugía pequeña, pero en este caso, en el libro Cirugía Magna, describe sobre los beneficios de suturar los nervios periféricos cortados. Es decir, que hasta el año de 1296 no suturaban los nervios periféricos. Es así que él es pionero en esta sutura. ¿Pueden ver la siguiente diapositiva? ¿O ha quedado allí? Se quedó, doctora. Se quedó. Sí, doctorita, se quedó. Sí, pues no sé qué pasa. doctora. ¿Ahora sí? Tengo que trabajar una por una. Bueno, ahora, dentro de las perlas históricas también tenemos que saber... Sí, doctora, ya cambió. ¿A quién se le atribuye la pionera sutura? ¿Están allí? ¿A quién se atribuye la primera sutura? Sí, se ve, doctora. ¿Ah? No, ya cambió, doctora, sí se ve. Ya. ¿Cuándo se describió por primera vez el polígono de Willis? Sí, ahí está. Sí, doctora. ¿Ustedes saben cuándo se describió? Aquí está. El año de 1664. ¿Ya? Doctora, ahorita se ve cuando se escribió por primera vez el polígono de Willis. Sí, está bien, estamos allí. ¿Están todos allí? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. No se olviden, por favor, 1664. ¿Hace cuántos años? Nosotros estamos en el año 2020. Buen tiempo, ¿ya? Entonces él ha sido un italiano que ha descrito por primera vez, inglés, ¿no? Ha descrito por primera vez este famoso polígono. Es importante saber en qué año. Por eso estamos hablando de perlas históricas. ¿Pueden ver la siguiente diapositiva? Creo que les está llegando lento. ¿Ahora? Todavía no ha pasado, doctora. No. ¿Nada? Nada, doctora. Ahora sí. Ahora sí pasó, doctora. Sí, ya Entonces, pasó, doctora. acá nomás trabajaré. Acá trabajaré, ¿ya? Vamos a trabajar acá. Muy bien, entonces, dentro de las otras perlas históricas tenemos cuándo se publicó el primer relato de la hemostasia en neurocirugía. O sea, antes hacían la incisión y no hacían la hemostasia. En este caso estamos hablando por Sylvester o Aloran en 1728 y 1807.
Él recomienda realizar la compresión digital a nivel del cuero cabelludo para mantener la hemostasia mientras uno realiza incisiones en la piel. Es decir, ya, bueno, nos vamos a tener una idea cómo habrán sido, ¿no? La compresión, seguramente que era muy sangrante en esos tiempos. Muy bien, él es irlandés. Entonces es la primera hemostasia a nivel de cuero cabelludo. Ahora, ¿quién publicó la primera ilustración de una hemorragia subaracnoidea? Nosotros vamos a hablar durante el curso sobre las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Entonces, que pueden ser por ruptura de un aneurisma, por la ruptura de una malformación arteriovenosa o por una hemorragia subaracnoidea postraumática. Entonces, este tipo de hemorragia ha sido descrita por John Chaney. Ustedes recuerdan muy bien, ¿no? El síndrome de Cheyne-Stokes. Chaney y Stokes son dos personas. En este caso, Chaney también publica su primera ilustración de una hemorragia subaracnoidea. Y describe, ¿no?, la diferencia entre una hemorragia subaracnoidea y una hemorragia intraparenquimal. Esto en el año de 1812. Entonces, aquí está Chaney, perdón. Ahora, ¿quién fue Joseph Lister y por qué se le conoce? Joseph Lister, en el año de 1860, introduce lo que es la cirugía antiséptica con ácido carbólico. Hasta antes del año de 1860, como ustedes pueden apreciar, acá es una cirugía, los médicos realizaban sin el lavado de manos. Es decir, uno llegaba de la calle, agarraba el bisturí, los instrumentales y así con la mano sin realizar la respectiva asepsia y antisepsia, empezaron a realizar la cirugía. En esa época había múltiples pacientes que morían o fallecían a causa de las infecciones. Entonces, ¿qué hace Joseph Lister? Empieza a leer sobre Louis Pasteur, sobre lo que es la microbiología, empieza a ver cómo las bacterias producen sustancias, como, no sé, todo lo que es el mecanismo de infección, y es así que él ha sido el primero en utilizar el ácido carbólico. Ustedes pueden apreciar acá un pulverizador, ¿no? Entonces, en las cuales desinfectaba, y previamente también él ha sido que ha preconizado el lavado de manos para poder realizar las cirugías, y es así que ha disminuido en esa época las infecciones y la mortalidad por infecciones. Entonces, por eso es importante, Joseph Lister, conocido en esos años, ¿no? Y es importante que nosotros también sepamos. Muy bien, acá tenemos otra perla. ¿A quién se le atribuye el mérito de haber sido el primero en extirpar con éxito un tumor cerebral, basándose únicamente en signos neurológicos? Ustedes saben muy bien, ahora han cambiado los tiempos. Nosotros tenemos tomógrafo, resonador, tenemos neuronavegadores. Con todo ello nosotros podemos ubicar, precisar el lugar exacto de una masa cerebral. Entonces ya nos dirigimos y nos vamos directamente para la cirugía. Pero en el año de 1884, Ridgway Goodley realiza la primera cirugía, la primera extirpación de un tumor intracerebral, y esto solamente con los exámenes neurológicos. Es por ello que es conocido Ridgway Goodley. Bueno, acá tenemos también la siguiente pregunta. ¿Cuándo la trepanación como medio principal, o sea, antes se realizaba la trepanación, ¿no? O sea, la pregunta es que realizamos la trepanación, es decir, se hacía el agujero a nivel del cráneo y luego ese colgajo óseo o esa plaqueta ósea se botaba. Pero acá tenemos a Wilhelm Wagner, que en 1889 realiza y vuelve a colocar, entonces el colgajo óseo osteoplástico, ¿no? Entonces él ha sido famoso en el año de 1889. Bueno, acá también tenemos
otra perla en el cual Heinrich Kinke fue el primero en realizar la punción lumbar como tratamiento para aliviar el aumento de la presión intracraneana. Ustedes pueden apreciar ahora, ¿no?, en estos tiempos, ¿no?, pacientes que tienen traumatismos encefalocranianos o hidrocefalias. Existe aumento de la presión intracraneana, síndrome de hipertensión, conocido como el síndrome de hipertensión intracraneana. Entonces, en esos años, ustedes pueden apreciar cómo realizaban, ¿no?, la punción lumbar, no utilizaban guantes, no utilizaban mascarilla, no había técnicas de asepsia y antisepsia, pero ha sido el primero en poder por lo menos aliviar ese aumento de la presión o disminuir en la verdad mediante el uso de la punción lumbar. Entonces tenemos a Heinrich Kinke. Otra perla famosa, otra perla histórica, tenemos acá a Joseph Babinski, que fue un neurólogo francés, quien describe por primera vez este signo, ¿no?, en 1896. Acá tenemos también al padre de la neurocirugía, es Victor Horsley, de los años de 1857 a 1916, quien ustedes pueden apreciar acá un quirófano antiguo, ¿no? Aquí está el profesor Kocher, ¿no? Tenemos acá, todos dentro de un quirófano, no portan mascarillas, no portan mandilones, no tienen gorros quirúrgicos, tampoco guantes, ¿no? Pero ustedes pueden observar aquí a Victor Horsley. Es el único que tiene más o menos como una mascarilla, está con guantes, ¿no? Bueno, ya está practicando lo que es la parte de la asepsia y antisepsia. Entonces aquí dice Sir Victor, está el nombre de cada cirujano. Esta parte es el anestesiólogo y el profesor. Entonces nosotros conocemos como padre de la neurocirugía a Victor Horsley. Ahora, como padre de la neurocirugía moderna, conocemos a Cushing, que posteriormente lo vamos a ver, ¿no? Entonces, él empieza a trabajar con lo que es la parte de la neurocirugía a nivel mundial. ¿Qué hace Victor Horsley? ¿Qué es lo que lo hace famoso o lo hace popular? Él publica en 1906, juntamente con Robert Henry Clark, su primer relato sobre la cirugía estereotáctica, pero en animales. En este caso, he colocado esta imagen en la cual ustedes pueden ver el marco estereotáctico, pero en humanos, ¿no? Pero ellos realizaron por primera vez en animales en el año de 1906. ¿Qué otros logros alcanzó Victor Horsley? Realiza la primera operación de un tumor hipofisario en 1889. También realiza la primera extirpación de un tumor intradural a nivel de la médula espinal. Fue pionero en las cirugías de los tumores infiltrantes, en realizar extirpaciones amplias. Inventa instrumentos quirúrgicos, en este caso el uso de la cera de hueso. ¿Para qué? Nosotros utilizamos actualmente la cera de hueso para cohibir el sangrado a nivel del colgajo óseo, en este caso a nivel del diploide. Entonces sabe muy bien que es una parte del cráneo la cual se encuentra muy vascularizada, entonces nosotros utilizamos actualmente. ¿Ya desde qué año? Desde los años de 1889. Muy bien, acá tenemos otra perla histórica en la cual Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal reciben el premio Nobel en 1906 en lo que es fisiología y medicina. ¿Esto en qué contribuyó a la neurocirugía? En la identificación de los tractos de fibra individuales, ¿no? Ustedes pueden apreciar acá, ellos se han dedicado más que todo a la determinar, ¿no?, mediante el microscopio,
Y es así que nosotros actualmente actualmente trabajamos, ¿no?, con el microscopio quirúrgico. Entonces ha sido esto una raíz para poder entrar a la microneurocirugía. Acá tenemos al famoso Harvey Cushing, quien es el padre de la neurocirugía moderna, que actualmente nosotros lo reconocemos como tal. Entonces, en 1906, William King, que también fue otro cirujano, invita a Harvey Cushing para escribir un capítulo sobre cirugía, ¿no? O sea, ellos estaban elaborando un libro, todo lo que es la parte quirúrgica. Entonces le asigna que escribió 80 páginas, pero Harvey Cushing escribió 800 páginas, porque dibujos, ilustraciones, casuísticas, entonces se ha dedicado así plenamente al estudio de la neurocirugía. Entonces, ¿cuál fue uno de los primeros descubrimientos de Cushing? Lo primero que ha sido estudiar la glándula pituitaria en toda su profundidad, desde el año de 1908 hasta el año de 1911. Entonces, también ha sido el primero en reconocer la asociación entre el síndrome de Froelich, conocido como distrofia adiposo-genital, que ustedes lo han estudiado muy bien en el curso de endocrinología. Y bueno, ha realizado hipofisectomías en animales, en este caso en perros, ¿no? Todo en laboratorio. Por esto se ha caracterizado Harvey Cushing por realizar primeramente todas las cirugías en animales. Y posteriormente ha sido quien ha dado un gran paso, un gran avance al área neuroquirúrgica, lo que es instrumentación, conocimientos y manejos. Ahora, ustedes saben muy bien que en la Primera Guerra Mundial ha existido muchos soldados traumatizados. Es así que él, al ver que existe una elevada tasa de mortalidad por estas heridas traumáticas, entonces empieza a estudiar y empieza a dedicarse exclusivamente al cerebro, como ustedes pueden apreciar acá, a Harvey Cushing, en una cirugía en los años de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué año fue, chicos? ¿En qué año se realizó la Primera Guerra Mundial? Aquí está. 1914 a 1918. Disculpen un rato. Disculpen. ¿Ya está? Sí, doctora, sí. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden evidenciar, en los años de 1914 y 1918, las cirugías se realizan así en esta situación, ¿no? Entonces pueden evidenciar acá que está con un vendaje, creo que una venda, y bueno, con los famosos guantes estos que son, creo, de lavar ropa, ¿no? Y con cualquier cantidad de unos instrumentos, ¿no?, que son las pinzas Kelly, ¿no?, en este caso. Entonces, de esta manera ha podido él poder controlar, ¿no?, durante la Primera Guerra Mundial, y disminuir la tasa de mortalidad debido a traumatismos encefalocraneanos. Muy bien. Tenemos también aquí a Hermann Schloer, ¿no? También ha realizado la primera cirugía hipofisaria a nivel transesfenoidal. Bueno, antes se hacía la cirugía abierta, ¿no?, para poder llegar generalmente a los tumores hipofisarios, pero en este caso por vía transesfenoidal. Bueno, quisiera imaginarme en el año 1907 cómo ha podido ser, o cómo han podido visualizar, ¿no?, para poder llegar hasta la glándula pituitaria. Bueno, esta es una imagen, no es de esos años, pero para que ustedes puedan tener idea, ¿no? Esta es la glándula hipofisaria. Entonces, por las fosas nasales se llega hasta el esfenoides, y de esta manera llegas a la silla turca y se realiza la extirpación del tumor utilizando los espéculos nasales. Muy bien. También aquí en la neurocirugía ha contribuido el descubrimiento de los rayos
¿no? Por Röntgen en el año de 1891. Esto ha permitido que Walter Dandy pueda crear o se pueda crear en estos tiempos un procedimiento que se llama mielografía, que significa colocar una sustancia de contraste mediante una punción lumbar para poder evaluar luego de una radiografía, ¿no? Porque aquí la radiografía nos permite visualizar las partes óseas, mientras que la mielografía nos permite visualizar el canal raquídeo, ¿no? El contenido a nivel del espacio intradural, y de esa manera poder diagnosticar hernias, tumores, etcétera. Actualmente ya no utilizamos la mielografía con rayos X, utilizamos más la resonancia magnética, pero estamos hablando del año de 1919 y 1921. Ahora, también hay otro procedimiento neuroquirúrgico que ha sido importante, ¿no? Que actualmente también estamos realizando la tercer ventriculostomía. En este caso, ¿quién ha sido el primer neurocirujano? Ha sido Dandy, en 1920, que ha descrito este procedimiento. Se hace la abertura por el agujero de Kocher, se ingresa al ventrículo lateral y posteriormente al tercer ventrículo para poder realizar aquí un agujero, un foramen a nivel de la membrana del iliquis y poder llegar al espacio cisternal, ¿no? Entonces ustedes pueden apreciar acá esto. Actualmente utilizamos la tercer ventriculostomía por vía endoscópica, pero en 1920 ha realizado, pero no por vía endoscópica, ¿no? Pero ya poco a poco se ha ido desarrollando a medida que han estado pasando los años. Acá tenemos también que Dandy ha sido el primero en 1914 en describir que los plexos coroideos son los que son los productores de líquido cefalorraquídeo. Bueno, aquí, ¿cómo influye la Primera Guerra Mundial? Como habíamos estado hablando inicialmente, ¿no? Con Cushing, que ha trabajado duramente, porque me imagino que en esos tiempos llegaban heridos, llegaban traumatizados y la mortalidad era alta. Entonces, como decir, hubo piezas para poder trabajar. Entonces, los cirujanos generales han tenido que trabajar lo que es la parte de la cirugía a nivel cerebral. Entonces, han desarrollado, y es así, ¿no? Que han tratado de disminuir la mortalidad. Entonces, es importante esta Primera Guerra Mundial para el desarrollo de la neurocirugía. Ahora, a medida que va pasando los años, tenemos aquí a Cushing y a otros famosos que hemos estado ahí mencionando. Ellos, al ver que después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Acá vemos al final de la Primera Guerra Mundial, hubo tantos cirujanos que han desarrollado o se han elaborado, han tenido más experiencia en cuanto al manejo de traumatismos encefalocraneanos, etcétera. Entonces se han reunido y han formado o han fundado la Sociedad de Cirujanos Neurológicos, que ahora actualmente se llama la Sociedad de Neurocirugía, ¿no? Entonces esto todavía en el año de 1920. Aquí tenemos la primera foto. Esto se ha realizado, esta primera reunión, se fundó esta sociedad en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Muy bien, entonces continuamos. También Dandy introduce, ¿no? El estudio de ventriculografía, inyecta aire en el sistema ventricular. Bueno, actualmente esto ya no la utilizamos, pero también es otro aporte de Dandy a la neurocirugía. Acá tenemos la primera hemisferectomía que se ha realizado en el año de 1923 y 1928. ¿Quién ha realizado? Dandy también fue quien realizó. Acá tenemos a otro famoso neurocirujano, Percival Bailey, ¿no? Él ha sido pupilo, ha trabajado juntamente con Harvey Cushing, ¿no? Y empieza a trabajar sobre las técnicas neuroanatómicas de Ramón y Cajal. ¿Para qué? Para poder
llegar a conocer más sobre lo que es la anatomía microscópica del cerebro, ¿no? Entonces aquí lo que vemos, estudio en un microscopio y trata de ver, buscar más técnicas y de esa manera poder identificar algunas piezas anatómicas. Y es así que viene a ser Bailey, pionero en procedimiento quirúrgico, que es las cirugías del lóbulo temporal. ¿Para qué? Para el tratamiento de epilepsias. Ustedes saben, actualmente, ¿no? Se realiza el tratamiento quirúrgico de aquellas epilepsias que no son controladas por los medicamentos. Bueno, ahí tienen a Bailey, el pionero en este tratamiento. Bailey también aporta en cuanto a la clasificación de los gliomas cerebrales, ¿no? Ellos, Cushing y Bailey, empiezan a clasificar de acuerdo a los orígenes embriológicos del sistema nervioso central. Ustedes pueden apreciar acá, está con su microscopio y realizando aquí sus famosas clasificaciones. Esto ya en 1926. Entonces, ustedes han podido apreciar acá, en esta imagen, aquí a Cushing, lo ven con cuántas pinzas, ¿no? Y todas una tras otra. Me imagino que estarán haciendo hemostasia a nivel del cuero cabelludo para que el paciente no sangre. Entonces, él ha sido también pionero en lo que es crear lo que es la hemostasia mediante electrocirugía, ¿no? A veces la necesidad nos obliga a poder buscar soluciones. En este caso, tenemos aquí, empiezan a hacer el electrobisturí. Ustedes conocen el famoso monopolar, con el cual nosotros tenemos para hacer corte y tenemos para hacer coagulación. Entonces, al momento de hacer el corte, hacemos el corte y simultáneamente estamos realizando la coagulación. Entonces, ya ustedes pueden apreciar acá, en la cirugía de esos años, una cantidad inmensa de pinzas que estaban aquí sujetas para poder producir hemostasia, pero en este caso ustedes pueden apreciar que ya no hay mucha sangre. Entonces, en el año de 1927, Cushing trabaja con lo que es la electrocirugía. Estamos hablando del año de 1927. Seguimos. Aquí también tenemos otra perla que aporta, ¿no?, al campo de la neurocirugía. Tenemos a nuestro famoso Wilder Penfield, ¿no? Ustedes recuerdan el homúnculo de Penfield, ¿no? En el cual describen el área motora, describe al famoso hombre pequeño. Él, en los años de 1928, realiza con éxito una lobectomía temporal en un paciente que sufría epilepsia. Ustedes pueden apreciar acá. Entonces, ya en el año de 1928 empieza el tratamiento quirúrgico de las crisis epilépticas con Penfield. Bueno, aquí algo no tan relevante para ustedes, pero sí para nosotros, para los neurocirujanos, ¿no? El primer presidente, ¿no?, de la sociedad ha sido Guayene, ¿no?, presidente de la primera reunión, pero es de la primera sociedad de neurocirugía en este caso. Seguimos acá. ¿A quién se le atribuye la introducción de la tracción para el tratamiento de las fracturas y dislocaciones de la columna cervical? Actualmente tenemos pacientes que sufren de traumatismos cervicales, ¿no? Existen desplazamientos a nivel vertebral, las famosas luxofracturas cervicales. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que realizar la tracción y utilizamos las famosas pinzas de Crutchfield, ¿no? Y de esa manera realizamos esa tracción esquelética. Antes se utilizaba más frecuentemente, pero ahora en estos tiempos estamos dejando de utilizar, ya que el paciente ingresa, una vez que ingresa inmediatamente es intervenido quirúrgicamente. Bueno, acá también tenemos un aporte en cuanto a
al tratamiento quirúrgico en este caso. Tenemos a Heinrich Klüver. Como estamos viendo inicialmente, se realizan las famosas lobectomías temporales. Pero frente a todo ello, los pacientes empezaron a presentar síndromes emocionales, cambios de comportamiento, etcétera. Entonces, describe Klüver-Bucy, esto lo caracteriza como el síndrome de Klüver-Bucy. Estamos acá, un poco de una perla histórica para conocer quién fue el primero que utilizó el clipaje para tratar un aneurisma cerebral. Ustedes saben muy bien que actualmente nosotros tenemos, ¿no?, aneurismas cerebrales. Hay pacientes con ACVs hemorrágicos, que generalmente también son hemorragias subaracnoideas espontáneas, y frecuentemente es por la ruptura de aneurismas cerebrales. Tenemos también aquí a Dandy, que en el año de 1937 ha sido el primero en realizar la primera clipaje, el primer clipaje de un aneurisma cerebral. Hace uso de un clip de plata, en 1937. Tenemos también acá a William Van Weyermann, el tratamiento de la epilepsia. Realiza la famosa callosotomía y de esa manera inhibe la propagación de las convulsiones de un paciente con epilepsia. Actualmente ya no realizamos la callosotomía, es muy poco lo que se está realizando, pero aquí tenemos un aporte más a la neurocirugía. Anteriormente les dije, ¿no?, que se había realizado la primera cirugía estereotáxica, pero en animales. Pero acá tenemos a Spiegel. Él en el año de 1948 realiza este procedimiento en una persona, en un paciente, ¿no? Entonces ustedes ven este marco estereotáxico. Estos son para realizar cirugías menos invasivas, ¿no? Entonces, para no realizar una incisión gigante a nivel craneal. Entonces, solamente hace una incisión pequeña, como un agujero de trepanación, y mediante ello ubicamos, así como un endoscopio ingresa, así como las cirugías laparoscópicas, se ingresa se podría decir, un catéter, y de esa manera se toman las biopsias, o se realizan también las evacuaciones de hemorragias o de coágulos, pero que están ubicadas en zonas elocuentes. ¿Qué son las zonas elocuentes? Son aquellas zonas principales, ¿no? Por ejemplo, puede haber una zona del lenguaje, un área motora. Entonces nosotros realizamos la biopsia para no dañar al cerebro. De esa manera estamos evitando producir más daño. Tenemos también acá a Antonio de Egas Moniz, que también gana el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año de 1949. Él realiza una leucotomía en caso de enfermedades mentales, pacientes con esquizofrenia, pacientes con alteraciones de conducta, etc. ¿Qué será una leucotomía? ¿Tiene alguna idea, chicos? ¿Alguien me puede decir un punto? Un punto en su promedio final. ¿Qué será una leucotomía? ¿Están atentos? Sí, doctora. ¿Ya? ¿Qué es una leucotomía? A ver, primero dígame su nombre, rapidito, para poder anotar. Un punto, ¿eh? En el promedio final le voy a agregar. Doctora. 1, 2, 3, 4, 5, nadie. Bueno, la leucotomía es una lobotomía a nivel del lóbulo frontal, ¿no? Una lobectomía frontal, es decir, la desconexión del lóbulo frontal con los demás hemisferios, principalmente con el tálamo.
Este tratamiento ya no se utiliza actualmente porque ha tenido muchas observaciones, muchas complicaciones. ¿Ok? Pero esto ha sido realizado en 1949. También tenemos aquí a Moniz, aparte de ganar el premio Nobel, contribuye también de otro aporte importante que es el desarrollo de una angiografía cerebral. En el año de 1926 realiza con bromuro de estroncio. Ustedes pueden aquí observar a Moniz, ¿no? Y aquí tratando de buscar los vasos sanguíneos. Es así que nace la angiografía cerebral. Actualmente se está trabajando con la angiografía cerebral, pero ya no con bromuro de estroncio. Utilizamos otro tipo de sustancia de contraste, son muy especiales. Y esta angiografía cerebral nos permite evaluar las arterias en su fase, los vasos en su fase arterial, venosa, y de esa manera nos permite también ubicar los aneurismas, las malformaciones, las fístulas arteriovenosas. O sea, este aporte es muy importante para la cirugía endovascular, ¿no? Tenemos pacientes, por ejemplo, con aneurismas cerebrales que el aneurisma no tiene un cuello adecuado para realizar un clipaje, entonces realizamos las embolizaciones. Entonces ha sido un aporte muy importante para lo que es la parte de neurocirugía endovascular. Muy bien. Acá tenemos también otro importante aporte en 1951, ¿no? A Penfield. Nosotros lo conocemos a Penfield por el famoso homúnculo, el dibujo del hombre pequeño a nivel del parénquima cerebral, ¿no? Nivel encefálico. Pero también él realiza varias estimulaciones a nivel de la corteza motora y somatosensorial, ¿no? Acá ustedes pueden apreciar, esta es una foto del trabajo realizado por Penfield, ¿no? Ustedes pueden apreciar cómo realiza esta estimulación eléctrica. Y va ubicando lo que es la parte del área motora. Aparte de que también ha sido un neurocirujano que realizó una lobectomía temporal para el tratamiento de las crisis convulsivas. Acá tenemos otra famosa perla, bisturí de rayos gamma. Los que son famosos es el Gamma Knife, estos tiempos, ¿no? El Gamma Knife, este procedimiento se realiza actualmente en pacientes, ¿no? Con tumores cerebrales, con malformaciones arteriovenosas, con cavernomas, ¿no? Las cuales este tumor debe tener unas características, medir, por ejemplo, un tumor menos de 3 centímetros, y es adecuado, ¿no? Sin que el paciente ingrese a una cirugía solamente. Pero desde 1983, Lars Lexell construye este prototipo. Ustedes pueden apreciar aquí a Lars Lexell con su famoso cuchillo Gamma Knife, ¿no? Con este así. Esto ha contribuido posteriormente, empieza a crear un campo estereotáxico. Como ustedes pueden ver, Lexell inventó un instrumento estereotáctico que funcionaba como una esfera virtual, ustedes pueden apreciar acá, alrededor de la cabeza del paciente. Y desde allí emitía unas ondas en cualquier ángulo. Entonces, actualmente esta viene a ser, esto ha sido un inicio, ¿no? Actualmente ya tenemos lo que es el estudio de la radiocirugía estereotáxica, que generalmente se utiliza más para lo que son malformaciones arteriovenosas, tumores, etc. También tenemos aquí otra contribución, el uso de la ecografía en neurocirugía. También Lexell utiliza por primera vez la ecografía y lo denomina como ecoencefalografía. ¿Esto para qué? Para también lo utiliza para el diagnóstico de lesiones intracraneales. Bueno, también tenemos otra perla, lo que viene a ser la descompresión vascular moderna, ¿no? En este caso para las neuralgias del trigémino. Tenemos pacientes, ¿no? Que a veces vienen con neuralgia del trigémino, tratamiento médico, no ceden con el tratamiento médico, se hacen los estudios respectivos y vemos que el nervio trigémino se haya comprometido, se haya comprimido por un vaso arterial. Entonces el tratamiento es quirúrgico. Entonces tiene que realizar la descompresión. Actualmente se está realizando y esto nace en 1959 con James Gardner.
Bien, en cuanto también a la creación de instrumentos, ustedes conocen el famoso cabezal de Mayfield. Este cabezal nosotros lo utilizamos en la mesa quirúrgica. Esto nos permite, estos son unos pines que se colocan a nivel del cuero cabelludo y de esa manera nos permite mantener rígida la cabeza en la cirugía, ¿no? Durante el procedimiento quirúrgico, y para que esto nos ayuda bastante en poder ubicar los grados, ¿no? Por ejemplo, 15 grados, 30 grados, etcétera. Y también Mayfield fue quien crea, ¿no? Estos famosos clips al inicio, unas grapas para también reaplicables en los aneurismas. Muy bien. Bueno, Mayfield también, acá va a ser importante porque, como ustedes han podido apreciar al inicio, se creó una sociedad de Harvey Cushing, una sociedad de cirujanos neurólogos. Entonces, Mayfield no cambia este nombre por la Asociación Estadounidense de Cirujanos Neurológicos desde 1965. Esta es la sigla de esta asociación que actualmente permanece vigente. Bueno, esto es en cuanto a las perlas históricas a nivel mundial. Y ahora veamos qué pasa en nuestro querido Perú. Tenemos acá, también nosotros tenemos presente en la cultura Paracas, la trepanación de los cráneos, ¿no? Que es nuestro origen en la neurocirugía. Y también los incas, quienes continuaron realizando estas trepanaciones con el famoso Tumi, ¿no? Y bueno, es así que la medicina o la neurocirugía en el Imperio Incaico también ha sido muy desarrollada. En el Perú tenemos aquí nuestra primera cirugía, ¿no? Ha sido realizado por el doctor Lyle Gates de Wisconsin, Estados Unidos, donde conoce al doctor. Generalmente nosotros del Perú, actualmente estamos nosotros globalizados con la parte del Internet, pero en años anteriores alguien o un médico, si quería realizar capacitaciones, realizar una especialidad, tenía que viajar a otros países. Es así que aquí se está narrando, ¿no? Donde Whit Gates viaja acá viaja a Estados Unidos, ahí conoce a Eugene, hace sus prácticas, empieza a desarrollar la parte de la neurocirugía, viene al Perú como misionero metodista, empieza a dirigir un hospital, el Hospital British American, en el año de 1923, estamos hablando del Perú. Entonces, realiza la residencia de neurocirugía en Pensilvania, llega al Callao, realiza una mielografía y luego realiza una laminectomía. Ha sido la primera laminectomía realizada en el Perú, ¿no? En 1934. Remueve un quiste de un equinococo y luego el paciente, según dice la historia, ¿no? Cada 9 de diciembre lo visita, pero lastimosamente a veces llegan especialistas, ¿no? Y en este caso, ¿no? Gates quiere, cuando viene del extranjero, tenemos que ser reconocidos también como especialistas acá en Perú, pero el Perú no lo reconoce como tal, entonces regresa a Pensilvania. Esto ha sido sacado de los datos de libros de operaciones de la British American Hospital. Entonces, suceden estas cosas en nuestro querido Perú, ya especialistas, pero no los recibimos como tal, entonces la neurocirugía no avanza. Tenemos acá, dentro también de algunas perlas o de la historia de la neurocirugía en el Perú, tenemos a Mauricio Dávila, crea el Hospital Loaiza en el año de 1940 y el Hospital de Policía en el año de 1944. Tenemos al doctor Esteban Roca, que también crea el Hospital Obrero en 1947 y el Hospital de Empleo en 1958, que crea la especialidad, el servicio de neurocirugía. Acá tenemos a Cabieces, que también realiza su
su especialidad en neurocirugía en Pensilvania en el año de 1950. Cabieces fue un mexicano, ¿no? El papá vino como un cónsul a Perú y él estudia medicina en la San Marcos y luego viaja a Estados Unidos, a Pensilvania, y realiza la especialidad de neurocirugía. Entonces, él regresa al Perú e inicia y crea lo que es la residencia de neurocirugía en el Perú en el año de 1950. Entonces pueden ver, recién en 1950, neurocirugía en Perú. Mientras que ya en el año de 1914 a 1918, la neurocirugía a nivel mundial ya estaba desarrollándose. Vemos aquí, en 1962, el primer clipaje de un aneurisma cerebral, en 1962, en Perú. En 1963 se realiza la primera cirugía de una neuralgia del trigémino, es decir, una cirugía descompresiva. En 1964 se realiza la primera artrodesis de columna vertebral. ¿Qué es la artrodesis de columna vertebral? Es la colocación de tornillos transpediculares, ¿no? En casos de fracturas, en casos de tumores. Entonces, de esa manera se realiza la fijación y, bueno, se utilizan tornillos, o sea, más que todo la artrodesis con el uso de tornillos y barras. Se realiza en 1964 la primera derivación ventrículo atrial y ventrículo peritoneal con válvula de Pudens. En 1970 en el Perú empieza la era de la cirugía estereotáxica. ¿No? Habíamos nosotros visto a Monitz, el cual desarrolla la cirugía estereotáxica a nivel mundial. La primera operación de un tumor hipofisario por vía transesfenoidal en 1979 se realiza en el Perú. Y la primera operación de la evacuación de un hematoma subdural con la técnica de Twisdry en 1979. O sea, nosotros también en neurocirugía hemos estado desarrollando, pero a paso lento, ¿no? Porque se supone que nuestros médicos peruanos antiguos primero tenían que viajar a otros países, viajar a Francia, viajar a Alemania, viajar a Inglaterra, viajar a Estados Unidos para poder tener capacitación en lo que son estos procedimientos quirúrgicos. En 1984, que no es mucho tiempo, se realiza la primera embolización de una fístula cavernosa de alto flujo, ¿no? Esto ya una vez que se ha desarrollado la angiografía cerebral. En 1984 se realiza la primera neuroendoscopía ventricular o la tercera ventriculostomía. Es así también que la neurocirugía en nuestro Perú va desarrollándose, pero a pasos lentos. Pero actualmente tenemos ya varias facultades en las cuales se realiza la especialidad, ¿no? Bueno, aquí habla también sobre la Sociedad Peruana de Neurocirugía. En el Perú recién se funda el 8 de enero de 1980. ¿Y quién fue el primer presidente? Fernando Cabieces Molina, un mexicano. Acá tenemos a Fernando Cabieces Molina, quien se ha entregado en alma, corazón y cuerpo a nuestro querido Perú. Él ha sido el fundador de las universidades Cayetano Heredia y de la Universidad Científica del Sur. Ha sido rector de las universidades de Trujillo, Piura, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Arequipa, Inca Garcilaso de la Vega. Ha sido profesor también de neurocirugía en las universidades de Miami, docente benemérito de la Universidad Mayor de San Marcos, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, ha sido quien ha impulsado lo que es la parte de la especialidad en neurocirugía en nuestro Perú. Bien, ¿qué más? Bien, Cusco. ¿Qué es de nuestro querido Cusco? Acá en Cusco tenemos 3 hospitales, en los cuales actualmente en el Hospital Antonio Lorena somos 5 neurocirujanos, en el Hospital Regional también 5 neurocirujanos, y en el Hospital Seguro Social o de Salud 4 neurocirujanos. Entonces ya
también estamos tratando de desarrollar, tratando de salir adelante, estamos tratando de equiparnos, pero lo más importante es, por ejemplo, en el Hospital Lorena no tenemos tomógrafo. Sería importante, siendo un hospital con muchas especialidades, actualmente nuestros gobiernos regionales pues no le dan ese empeño para poder desarrollarnos tecnológicamente, ¿no? Y podernos equipar, pero estamos ahí trabajando. A pesar que es el Hospital Lorena, Hospital de los Pobres, ya no sé todo, que no tenemos una adecuada infraestructura, pero a pesar de todo ello, hacemos todas las gestiones y para podernos agenciar y poder desarrollar también la neurocirugía, ¿no? Realizamos cirugías de aneurismas, clipajes de aneurismas, operamos tumores, todo lo que son traumatismos encefalocraneanos, realizamos la famosa artrodesis de columna, colocamos las válvulas, etcétera. Sí estamos desarrollando. Lo que sí nos está faltando es el equipamiento, ¿no? La compra de un tomógrafo, nos está faltando la compra de un craneótomo, la compra de un microscopio quirúrgico, neuronavegador, ya muchas cosas también estamos pidiendo. Lo que queremos nosotros es poder todo lo que hemos aprendido, ¿no? Porque nosotros también hemos hecho la especialidad en motores para en Lima, entonces queremos tratar de también que nuestro Cusco se potencie en lo que es la parte de neurocirugía. Entonces, nos queda gestionar, nos queda mucho por trabajar acá en Cusco. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo está bien? Esta es un poco de historia, introducción a la neurocirugía. ¿Está claro? Sí, doctora, todo claro. ¿Han dormido, creo? Doctor, una consulta. Dime, te escucho. Buenas tardes. La cirugía estereotáctica que han hecho mención, ¿se está utilizando actualmente en Cusco? Y si y solamente se usa para cuestión de neurocirugía o también se puede utilizar para otro tipo de cirugía. Así es. Primero, para lo que es la cirugía estereotáxica, lo primero que nosotros necesitamos es un tomógrafo. Porque mediante el tomógrafo realizamos las medidas, las dimensiones. Porque ustedes pueden apreciar acá, a ver, acá. Este es un marco estereotáxico. Entonces, nosotros realizamos la tomografía y como es todo un sistema, tiene su propio programa, se hacen las mediciones en el tomógrafo y podemos nosotros ubicar el tumor, ubicar la lesión que nosotros queremos operar o intervenir. Una vez realizada, entonces, utilizamos el sistema XYZ y mediante todo ello, esto que ustedes pueden ver aquí, este marco estereotáxico, aquí tenemos la presencia de números y en base a todo ello medimos, tomamos el ángulo, las dimensiones y nosotros colocamos este dispositivo y llegamos automáticamente a la zona donde queremos trabajar. ¿Ya? Ahora, la cirugía estereotáxica, esto también nos permite trabajar, ¿no? Por ejemplo, tenemos pacientes con la enfermedad de Parkinson, la cual requieren, los pacientes con enfermedad de Parkinson, síndrome de Parkinson, requieren, tenemos que trabajar a nivel de los núcleos subtalámicos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos las dimensiones, se colocan unos electrodos a estos niveles y de esa manera podemos también intervenir, ¿no? Realizar estas cirugías y poder colocar los famosos, unos famosos programadores y de esa manera poder controlar los movimientos involuntarios. No tenemos este equipo, menos no tenemos un tomógrafo. De poderlo realizar, sí se puede realizar. Así como lo hacen en el hospital de Almenara y el hospital Rebagliati. ¿Alguna pregunta más sobre la historia de la neurocirugía? ¿Está todo bien? ¿Han entendido todo? ¿Está todo comprendido? Porque para terminar ya las clases.
Sí, doctora, todo claro. Todo claro, muy bien, ¿no? Esto también quería, si en 1926 han descubierto el estudio de la angiografía cerebral, actualmente se realiza, ¿no? Mediante esos estudios, tratamientos endovasculares, ¿no? El clipaje de no el clipaje, utilizamos embolizaciones. Si estamos hablando de 1026, Cusco, estamos en el año 2020. ¿Cuántos años han pasado? 100 años. Y hasta ahora no tenemos un equipo, un arco en C especial para hacer estos exámenes. 100 años han de pasar. Bueno, haremos las gestiones, ya bueno, trabajaremos bastante y tenemos que llegar a lo que han llegado también nuestros famosos neurocirujanos, ¿no? Históricos. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces para la siguiente clase. Chao, chicos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias, doctora. Chao.